Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy vamos a ver la conferencia número 2, titulada ¿Qué es la muerte? Lo que muere y lo que no muere. O sea, una conferencia pues bastante importante. Ya vamos a ir viendo que hay muchos aspectos de la muerte que por el hecho de que desconocemos estos aspectos pues tienden a originarnos temor pues estos temas de la muerte. Entonces vamos a ir dando inicio. Recordemos que todavía no podemos transmitir en vivo a través de las páginas que tenemos en Facebook, pero mientras tanto pues vamos a continuar grabando las conferencias y subiéndolas a YouTube, y a través de allí pues las compartimos al grupo de WhatsApp. Bien, vamos a ir dando inicio entonces a la conferencia del día de hoy, que es la muerte, lo que muere y lo que no muere. Conferencia número 2 de la fase A. Recordemos que normalmente cuando damos la conferencia en vivo, pues hacemos la acotación de que si hay preguntas, pues se dejan para el final o se van dejando en los comentarios, y a medida que vamos desarrollando el tema, pues ampliamos con las preguntas que las personas hacen. Pero en este momento que no transmitimos en vivo, pues entonces, como les decía en la conferencia anterior, las personas que les vaya quedando duda de las conferencias que dictamos en la semana, los días domingo que tenemos horario de fogueo a las 10 de la mañana. El fogueo es el espacio para formación de instructores. Entonces, ahorita estamos haciendo fogueo el domingo a las 10 de la mañana, se foguea una compañera, y como a las 11 de la mañana, cuando ya ha terminado el fogueo de ella, pues vamos a dar un lapso para preguntas y respuestas. O sea, las inquietudes que hayan quedado de las conferencias que se dan en la semana, pues se pueden dilucidar el día domingo cuando hacemos el Meet, que lo hacemos a las 10 de la mañana. Entonces ya estaríamos atentos. La persona que no puede entrar como oyente al fogueo de la compañera, pues se conecta una hora después aproximadamente, pues si tiene alguna pregunta que hacer. O un poco antes de la hora, de manera que no haya terminado aún el fogueo, y pueda entonces pues participar, incluso si quiere participar como oyente en el fogueo. Bien, la conferencia ¿Qué es la muerte? Lo que muere y lo que no muere. Entonces, el objetivo de esta conferencia: conocer qué es la muerte, qué tipos de muerte existen, cómo la muerte en cada uno de esos tipos de muerte siempre va a ser liberadora, y vamos a ver qué es lo que muere y qué es lo que no muere a la hora en que se da la muerte del cuerpo físico. Entonces, recordemos que vimos en la conferencia pasada que estamos constituidos por tres partes. No solo somos un cuerpo físico, sino que aparte de este cuerpo físico que tenemos y que observamos y que palpamos, pues que es de materia, no solamente somos este cuerpo físico, que es nuestra máquina humana, sino que tenemos, adicional a este cuerpo, tenemos una parte interna que es nuestra alma o mente, que es de energía. Entonces, ese cuerpo energético pues viene a estar formado por esa psique múltiple, que son nuestros defectos psicológicos, esas formas equivocadas de ser, que han atrapado pues nuestro 97% de esencias, donde a través de un trabajo que vamos a ir desarrollando y que lo vamos a hablar más adelante en esta misma conferencia, pues vamos a ir liberando esas chispas atrapadas de nuestra esencia, que están atrapadas en el ego. Entonces, esta otra parte, que es el 3% de conciencia o espíritu, que es de luz y que es inatrapable. O sea, esa partecita, ese 3%, porque de ese 100% de nuestra conciencia o esencia, o digamos de conciencia, pero cuando está atrapada en el ego es esencia atrapada. Pero cuando se libera ya pasa a ser conciencia, porque ya tiene una sabiduría.
Entonces, en ese 100% está 97% atrapada en el ego y 3% que es inatrapable. Y esa parte inatrapable es lo que es real, verdadero y eterno en nosotros. O sea, esa chispa de conciencia, esa parte divinal en cada uno de nosotros, es lo realmente valioso en cada uno de nosotros y que es lo que vinimos a desarrollar a través de la manifestación física. O sea, de desarrollar este 97% de esencia atrapada en el ego, que el trabajo es liberarlo e ir sumando a este 3% hasta llegar a liberar el 100% de nuestra esencia atrapada en el ego y pasarla a que sea un 100% de conciencia. Entonces ya se dice que pasa a ser conciencia porque ya tiene la sabiduría en el mal. O sea, esa sabiduría que adquiere de estar atrapada en un defecto psicológico. Cuando se libera a través de la reflexión, allí pues ya adquiere esa sabiduría y pasa de ser esencia atrapada en el ego, pasa a ser conciencia. Entonces, recordemos que somos esas tres partes: cuerpo físico, alma o mente energético que está atrapado en nuestros defectos psicológicos y esa chispa de luz que es eterna en nosotros. Esa parte que es lo único valioso en nosotros, porque todo lo demás es perecedero. Entonces, por desconocimiento de la muerte es que la mayoría de los seres humanos le tememos y no se comprende que la muerte es el objetivo final de todo. Entonces, generalmente la persona dice, ah, no, pero es que cuando muera, que dónde vamos, hay muchos conceptos donde únicamente existimos una sola vez y entonces no, porque es que si no nos si no pertenecemos a esta religión o a esta otra, entonces nos vamos a ir al infierno. Y en realidad no se comprende en realidad qué es lo que sucede y cuál es el objetivo por el cual venimos a esta existencia. Y en realidad esta parte donde dice la muerte es el objetivo final de todo, pues es algo que debemos reflexionar porque realmente la muerte es el objetivo final. Y es que la razón de vivir es morir. Entonces, cuando de manera mecánica, como vemos acá en la imagen, nacemos, crecemos, nos reproducimos, envejecemos, el cuerpo cae en decrepitud y morimos, pues esa es la razón de vivir de manera mecánica. O sea, nacer, crecer, reproducirse, morir, nacer, crecer, reproducirse, morir, nacer, crecer, reproducirse y morir. Entonces, pero cuando tenemos el conocimiento enfocado a la práctica, tenemos la oportunidad de sacar adelante otro tipo de muerte con el cual podemos incluso vencer a la muerte por una eternidad. Entonces, vamos a ir viendo de qué se trata esto. Nosotros tenemos 108 existencias para autorrealizarnos y tenemos la oportunidad de 3000 ciclos. Entonces vamos a ver de qué se trata esto, porque vamos a ver pues cómo la muerte nos lleva a la liberación. En ese nacer, crecer, reproducirse y morir que les mencionaba, donde muchas veces las personas pensamos que solamente nacemos, crecemos, reproducimos, nos morimos y allí terminó todo. Y no, es que volvemos nuevamente, volvemos a nacer, nacer, crecer, reproducirse, morir, volvemos nuevamente y tenemos la oportunidad de volver con cuerpo físico como humano 108 veces en una sola vuelta. En esa vuelta, que lo vamos a ver en conferencias más adelante, que es la rueda del Sansara, pues damos una vuelta, pero no tenemos solo derecho a una vuelta, tenemos derecho a 3000 vueltas. Y cada vuelta tiene 108 cuerpos físicos como humanos. Cuando hacemos la multiplicación, pues nos dan 324.000 oportunidades para hacer el trabajo de autorrealizarnos. Porque en realidad el objetivo de la existencia es la autorrealización íntima del ser. O sea, que esa chispita
de conciencia que está allí interna en nosotros, que es ese 3%, llegue a desarrollarse hasta alcanzar el 100%. Entonces, a eso vinimos, a desarrollar nuestra conciencia hasta llevarla a un 100%, y a eso vamos a llamar la autorrealización íntima de nuestro ser. Pero, ¿qué pasa? De manera mecánica, solo tenemos la oportunidad de nacer, crecer, reproducirse, morir, nacer, crecer, reproducirse, morir. Mientras no tengamos la oportunidad de que nos llegue el conocimiento enfocado a la práctica y podamos practicar lo que vamos a llamar la muerte psicológica, que nos va a permitir ir liberando nuestra conciencia atrapada en el ego, en esas formas equivocadas de ser, pues no vamos a tener la oportunidad de liberar esas chispas de conciencia a través de la muerte psicológica, para ir entonces ese 3% que les mencionaba que tenemos de conciencia libre e inatrapable, irla aumentando de un 3%, un 4%, un 5%, un 10%, un 20%, hasta llevarlo hasta un 100%. Entonces, mientras no tengamos los 3 factores de la revolución de la conciencia, que es lo que enseñamos acá en el curso de conocimiento de sí mismo, y apliquemos como base la muerte psicológica, pues no tenemos forma de romper la mecanicidad. Y la mecanicidad es ese nacer, crecer, reproducirse, morir, nacer, crecer, reproducirse, morir. Terminamos nuestras 108 existencias, que es lo que dura una vuelta. Entonces esa chispa debe limpiarse y nuevamente tiene derecho a otra vuelta. Vuelve nuevamente a limpiarse, tiene derecho a otra vuelta, y así pasa los 3000 ciclos a los cuales tiene oportunidad la chispa. Y es porque una chispa pues tiene la oportunidad de hacer este trabajo, como les decía, tiene 324.000 oportunidades. Solo que pues digamos que nos maravillamos o nos hipnotizamos con todo lo que hay en la existencia, con todo lo que nos muestran de manera externa, y no llegamos a comprender que en realidad el trabajo que vinimos a hacer pues es de manera interna. Entonces, importante comprender que para romper esa mecanicidad, porque en este universo, perdón, todo es de manera mecánica, o sea, todo se va a dar así como cada una de las leyes que gobiernan esta tercera dimensión, pues todas se dan. O sea, si nosotros habláramos, por ejemplo, de la ley de la gravedad, y yo dijera, bueno, agarro este cuaderno y lo suelto, pues por gravedad se va a ir al suelo, porque la gravedad lo va a traer hacia el centro de la Tierra, ¿cierto? Entonces, de esa misma manera se cumplen todas las leyes, y todas esas leyes que tiene el universo son de manera mecánica. Se van a cumplir sí o sí, a menos que la persona haga un trabajo adicional, que es revolucionarse para salir de esa mecanicidad, para romper esa mecanicidad que nos lleva de manera mecánica nacer, crecer, reproducirse, morir, nacer, crecer, reproducirse y morir. Entonces vamos a hablar de los tipos de muerte, que existen 3 tipos de muerte y que están íntimamente relacionadas entre sí. Tenemos la muerte del cuerpo físico, que esa sí la conocemos. Está la muerte segunda, que es la que a grosso modo les estaba mencionando cuando les decía que una vez que se terminan esas 108 existencias y no se trabajó con la muerte psicológica para liberar la conciencia atrapada en el ego, pues no se hizo el trabajo, y esa chispa no puede seguir siendo conectada en la rueda con todos esos defectos psicológicos. Debe ser limpiada. Entonces, cuando pasa a ese momento donde es limpiada, pues a eso le vamos a llamar la muerte segunda. Y está la muerte psicológica, que es la base del trabajo que enseñamos acá en conocimiento de sí mismo, que es a través de la reflexión, observar cada uno de nuestros defectos psicológicos, esas formas equivocadas de ser, llegar a comprenderlos para eliminar cada uno de esos defectos psicológicos. Y de esa manera rescatar la conciencia e ir, como les decía, pues aumentando nuestros niveles de conciencia hasta llegar a la autorrealización íntima de nuestro ser.
Entonces vamos a hablar de la primera muerte, o sea, vamos a ampliarlas y vamos a empezar hablando de lo que es la muerte del cuerpo físico. Allí vamos a ver que se inicia con un estado de catalepsia que dura 72 horas, donde aparentemente el cuerpo físico está muerto, pero dicho estado se puede suspender en cualquier momento. Entonces allí es importante que lleguemos a comprender que en muchas oportunidades, o de hecho pues en la antigüedad, y no, digamos no tan antiguamente, digamos en la época de nuestros abuelos o bisabuelos, pues sí se tenía esa costumbre de esperar las 72 horas, esos 3 días de velatorio que se le daban al difunto, eh, porque se conocía que debía esperarse ese tiempo. Hoy en día la persona que está en ese proceso, que está moribundo, pero que aparentemente está muerto, o sea, físicamente se ve sin signos vitales, pero la persona está en ese proceso de catalepsia donde está siendo llevado a los 3 juicios internos. Cuando se dispone del cuerpo físico antes de las 72 horas, se puede estar incluso matando al muerto, diríamos, porque en realidad la persona está en un estado de catalepsia. Allí también pues debemos observar que cuando la persona, el cuerpo en sí está ya en descomposición, donde empieza a soltar los líquidos, donde empieza a oler mal, pues ya allí es porque los juicios se han hecho con anterioridad al proceso de la muerte. O sea, digo porque hay oportunidades donde una persona pues muere en un accidente de tránsito, donde el cuerpo queda pues bastante deteriorado. Entonces, cuando ya se han dañado las partes internas vitales del cuerpo, pues ya allí es porque a esa persona se le han hecho esos 3 juicios antes de que se diera el accidente. Entonces, de ese cuerpo físico que está en deterioro, pues no se deben, o sea, no se tienen que esperar las 72 horas, pero de una persona que muere y que aparentemente pues el cuerpo está en buen estado, que no empieza a oler mal, solo está allí en estado de catalepsia, se recomienda esperar las 72 horas. Entonces, durante estas 72 horas se suceden 3 juicios de la siguiente manera. El primer juicio se da en los primeros 5 minutos, que es una retrospección consciente. Allí la persona compara la existencia vivida con el plan que tenía para esta existencia. Y allí vamos a ver que incluso hay personas que han dado testimonio donde han tenido esas experiencias cercanas a la muerte y que dicen, me pasó toda la vida así, pero, o sea, una cosa increíble y las personas allí cerca le dicen, pero es que fue solo un momentito. En ese momentito, porque este primer juicio se sucede durante 5 minutos. Entonces, en esos 5 minutos allí la persona ve toda la existencia como una película y la compara con ese plan que traía para la existencia. O sea, nuestro ser interno, nuestra chispa divinal, traía, por supuesto, como objetivo la autorrealización. Y cuando la persona ve en esa película que no hizo absolutamente nada, pues muchas veces cuando pasan esos 5 minutos y la persona regresa al cuerpo, pues llega toda impresionada, como con ese anhelo de, o sea, tanto que tengo por hacer, pero si vuelve a dormirse con todo lo que vemos a nivel externo, el dinero, la familia, la casa, el trabajo, pues volvemos nuevamente a dormir la conciencia y la persona pues vuelve nuevamente a su proceso mecánico. Entonces, está ese juicio de los primeros 5 minutos. Posteriormente se da el segundo juicio, que es a las 24 horas aproximadamente. Ese segundo juicio se da ante los señores de la ley divina. Aquí se tienen en cuenta 2 cosas. El peso atómico de cada uno de los elementos psicológicos, o sea, de esos yoes o formas equivocadas de ser, y el número de defectos psicológicos que tiene la persona. Entonces allí vamos a ver si tiene, o sea, cuántos defectos psicológicos traía de la existencia anterior y cuántos defectos psicológicos tiene ahora en esta existencia. Entonces allí se ve el número de los mismos.
esa cantidad. O sea, tenía, no, póngale 5 millones de defectos, ahora tiene 10 millones de defectos, por decir algo. Son muchísimos más, pero por decir una cantidad, pues siempre se tiende a tener pues mucho más defectos psicológicos porque la persona en cada existencia, pues mientras no trabaje en su psicología, pues está cada vez adquiriendo más defectos psicológicos. El tercer juicio se da a las 48 horas aproximadamente. Allí el alma del desencarnado es llevada al Tribunal de la Justicia Objetiva. Aquí se van a juzgar tres cosas. El peso de las buenas o malas obras, o sea, allí ese peso, cuántas buenas acciones tuvo, cuántas malas acciones tuvo, que eh, se hace una resta de quebrados a ver cómo está ese peso de acuerdo a las buenas y malas obras, el número de veces de que cada defecto psicológico se manifestó en esta existencia y la medida del fuego en la columna vertebral. Allí vamos a ver que entonces en este tercer juicio, pues se está midiendo esas buenas o malas acciones, se está viendo cuántas veces más se manifestó cada defecto psicológico, se está viendo el número de veces entonces que se manifestó a un defecto psicológico nuevo y están tomando en cuenta también en este tercer juicio la medida del fuego en la columna que viene a representar el trabajo que se ha hecho cuando se ha tenido el conocimiento de sí mismo, o sea, el conocimiento de los tres factores de la revolución de la conciencia, donde ya se ha trabajado para condensar energía en nuestra columna y allí esa energía condensada en nuestra columna es esa medida del fuego. O sea, si la persona trabajó y llegó a prender ese fuego en su columna y ha condensado en su columna, pues eso se va a medir acá. Si la persona en esta existencia pues no trabajó en ningún momento para condensar energía en su columna vertebral a través del trabajo de los tres factores, pues sencillamente el maestro Anubis, que es el jerarca de la ley, pues dice no, es caña seca y ya ordena que corten el cordón de plata, que es lo que nos une al cuerpo físico. El veredicto, al realizar la suma y resta de quebrados, pues han de determinar varias cosas. Allí determinan el karma que esta alma soportará en su próxima existencia. Recordemos que para las personas que no hayan escuchado hablar del karma, pues son, digamos, lo que debemos pagar por las veces que hemos dejado manifestar nuestros defectos psicológicos, eso genera una deuda. O sea, si nosotros maltratamos a alguien, o sea, si yo mato a alguien en otra existencia, pues me corresponde que me maten. Si yo robo a alguien, pues en otra existencia corresponde que me roben a mí. Si yo adultero, en otra existencia corresponde que mi pareja me adultere. Y de esa manera. Entonces, allí se va a determinar ese karma, o sea, cuánto karma debe soportar esa persona, el diseño electropsíquico de la nueva personalidad, o sea, cómo va a ser la personalidad de esa alma. O sea, cuando nazca, bueno, ahora van a ser en una familia así, con una mamá así, con un papá así, en una ciudad tal que va a tener, va a estudiar o no va a estudiar, con piel de este color o en esta cultura, es que va a estudiar o no va a estudiar, que va a ser profesional o no va a ser profesional. Todo eso viene ya en el diseño electropsíquico en el momento en que la persona muere. O sea, allí vamos a ir comprendiendo pues cómo muchas veces uno dice, no, es que yo llegué a alcanzar ser una persona profesional y soy licenciada y magíster porque tuve una fuerza y me salí de mi casa temprano y me resolví a ser alguien en la vida. Y resulta que todo eso viene ya en el diseño electropsíquico porque como les decía, este universo es mecánico y todo viene ya dispuesto por diseño electropsíquico.
Entonces la persona sí puede decir, ah, sí, es que yo hice un esfuerzo. Sí, pero eso ya estaba dispuesto en su diseño electropsíquico para que hiciera ese esfuerzo y terminara viviendo en tal país y se terminara casando con tal persona y le pasara tal cosa y le sucediera tal otra y tuviera tantos hijos. Todo eso ya viene en ese diseño electropsíquico. Entonces, eh, cuando ya se hace todo ese cálculo, ya se pesan los defectos psicológicos, ya se mide obras buenas, obras malas, ya se hace suma y resta y ya se llega al karma que va a soportar la persona, que es el diseño electropsíquico, pues ya allí el maestro Anubis, como les decía, da la orden que corten, le da la orden al ángel de la muerte que corte el cordón de plata, que es lo que une el alma al cuerpo físico. Pero pasa algo. Si la madre divina del desencarnado no autoriza al rayo de la muerte, perdón, no autoriza al ángel de la muerte que corte ese cordón, pues el desencarnado deberá regresar, o sea, esa alma regresa a su cuerpo físico antes de las 72 horas. O sea, allí donde se da todo el proceso, el jerarca de la ley dictamina, ya corten el cordón de plata, le dice al ángel de la muerte, pero el ángel de la muerte debe esperar la autorización de la Madre Divina del desencarnado, que es la que tiene la última palabra. O sea, la Madre Divina, que es la que ha acompañado esa chispa en todo el proceso de la existencia, es quien decide al final, pues si corresponde que se corte ese hilo de plata o no. Y eso debe hacerlo hasta las 72 horas. Allí en ese momento, pues sí, si la persona no ha vuelto al cuerpo físico, definitivamente pues ya se cortó el cordón de plata. Entonces, terminado este juicio, como vemos acá, el jerarca de la justicia objetiva ordena al ángel de la muerte que corte el cordón de plata al desencarnado y sea liberado de su cuerpo físico, pero el ángel de la muerte pues pide permiso a la madre divina del moribundo, que era lo que les estaba mencionando. Entonces acá vemos pues cómo está conectado el cuerpo físico al alma. Recordemos que el alma tiene todos nuestros defectos psicológicos, es eh, esa psique es múltiple, es lo que es nuestra alma. Cuando se corta este cordón de plata, allí es donde se da en realidad la muerte física. Entonces, por eso la importancia de esperar las 72 horas. Ahora vamos a hablar de las alternativas para el desencarnado. Una vez ha actuado el ángel de la muerte, se abren tres alternativas para el desencarnado. Entonces, una, que haya terminado sus 108 existencias. Y es que recordemos que cuando la persona muere, pues habiendo tenido derecho a 108 existencias, pues en ese momento donde se da la muerte física, pues hay que observar, o el jerarca de la ley, pues observa cuántas existencias tiene. Si aún no ha completado las 108 existencias, pues sencillamente le corresponde pasar a su siguiente existencia. Otra que aún no se hayan, o sea, una que ya haya cumplido sus 108 existencias, ya allí termina ese ciclo, o no haya cumplido sus 108 existencias, todavía le queda otra, y otra que habiendo trabajado con su energía, o sea, donde ya haya trabajado para liberar su conciencia y haya o sea, tenga fuego en su columna vertebral a través de ese trabajo, pues en ese punto sí le corresponde entonces unas vacaciones en el cielo. Y es porque haya trabajado ese fuego sagrado y haya aumentado la medida del fuego en la columna vertebral. Entonces ya allí pasaría a unas vacaciones en el cielo mientras se le da otro cuerpo físico como humano para que tenga nuevamente la oportunidad de hacer el trabajo. En esas vacaciones en el cielo, pues la Madre Divina irá orientando a esa chispa para que cuando venga la manifestación, pues tenga esa motivación de hacer el trabajo.
Entre las oportunidades que veíamos, hablábamos de cuando la chispa no ha completado sus 108 existencias, allí pues pasa, déjenme ver si está aquí, ajá. Hablábamos de que cuando no ha cumplido las 108 existencias, de hecho vamos a pasar a esta lámina, ajá. En estas tres oportunidades, cuando no se han cumplido las 108 existencias, sencillamente la chispa pasa al limbo a esperar que le den nuevamente la oportunidad para volver a la manifestación porque tiene que cumplir sus 108 existencias. Ya le hicieron el diseño electropsíquico y es el que va a llevar a la siguiente existencia. Si no ha trabajado con el fuego en su columna, pues sencillamente va al limbo a esperar que le vuelvan a dar nuevamente cuerpo físico. Pero si sí ha trabajado con los tres factores y ya ha condensado en su columna, entonces le dan vacaciones en el cielo. Y la otra, que haya terminado sus 108 existencias, no trabajó sobre sí mismo, o sea, no trabajó para eliminar el ego en sí mismo, y por no trabajar de manera voluntaria, pues esa chispa debe ser limpiada, que se lo mencionaba al principio de la conferencia, esa chispa debe ser limpiada para volver a ser conectada, a dar otro ciclo de 108 existencias. Entonces, en ese momento donde la chispa no trabaja, para limpiar su chispa, rescatar lo que es su alma y que está atrapada allí en los defectos psicológicos de manera voluntaria, pues entonces esa chispa debe ser limpiada de manera involuntaria. Para limpiarla de manera involuntaria es que vamos a hablar de lo que habíamos mencionado, que es el otro tipo de muerte, que es la muerte segunda. Hablábamos de la muerte física, acá vamos a hablar de la muerte segunda. La muerte segunda es esa chispa que no trabajó en las 108 existencias, no se limpió de manera voluntaria rescatando la conciencia y entonces debe ser limpiada de todas maneras para volver a ser conectada en otro ciclo. Para limpiarse pasa, acá vemos, de hecho aquí se ve cómo es la superficie de la Tierra, porque pasa es a las infradimensiones del planeta. Acá vamos a ver los círculos dantescos, que lo vamos a ver, por lo menos los círculos dantescos dentro de nosotros mismos en la conferencia número 9. Pero acá vamos a ver los círculos dantescos del planeta, que es donde se limpian las chispas que no han hecho el trabajo de manera voluntaria. Entonces le toca ser limpiadas de manera mecánica y de manera mecánica pues tienen que pasar a estas infradimensiones que son la forma mecánica, estas infradimensiones son el tritocosmos, donde ese tritocosmos es una máquina trituradora porque tritura con dolor a través de la manifestación continua de cada defecto psicológico que tiene esa chispa y ese proceso pues dura miles de años, no es eterno, pero sí dura miles de años, donde se va pasando por cada uno de los círculos dantescos y en cada círculo va eliminando los defectos psicológicos asociados a cada uno de esos círculos. Entonces vamos a ver por acá, el primer círculo es la esfera de la luna o el hall del infierno. Está la segunda, en ese hall del infierno o esfera de la luna están los defectos psicológicos de la pereza. Está el segundo círculo que es la esfera de Mercurio, donde está la lujuria. Está el tercer círculo dantesco donde están los placeres. Está el cuarto que es el equilibrio. Está el quinto que están los defectos psicológicos asociados a la ira. En el cuarto se me pasó mencionarles que son los yoes derrochadores y avaros, por eso es el círculo del equilibrio. En el sexto círculo está lo que es la tiranía. En el séptimo están, que es la esfera de Saturno, están los yoes de la violencia. En el octavo círculo dantesco, que es la esfera de Urano, están los defectos psicológicos asociados a la mentira. Y está el noveno círculo dantesco, que es donde están los defectos psicológicos asociados a la traición. Acá está, en la esfera de Néctar. Entonces, allí en ese tritocosmos, pues
pasa la chispa por cada uno de esos círculos dantescos, donde de manera mecánica pues se eliminan cada uno de esos defectos psicológicos asociados a cada uno de estos círculos, y de allí la chispa sale completamente limpia, nuevamente inocente, para ser conectada en otro ciclo nuevamente, donde va a tener oportunidad de tener 108 existencias para hacer el trabajo, y otra vez, y otra vez, y otra vez, porque recordemos, tenemos 3000 oportunidades, o sea, 3000 vueltas con 108 existencias cada una. Entonces allí es donde se da la purificación de esa chispa. Y el tercer tipo de muerte, ya está, hablábamos de la muerte física, hablábamos de la muerte segunda, que es la que acabamos de mencionar, donde se limpia la chispa de manera mecánica, y está la muerte más importante de todas, que es la muerte psicológica. Entonces, esta nos libera de la constante esclavitud en que nos tienen los diversos yoes o formas equivocadas de ser en nosotros mismos. Entonces, vamos a ver que esta es la muerte más importante, porque a través de la muerte podemos incluso matar a la muerte por una eternidad. Eso dice la enseñanza. Y es porque a través de practicar la muerte psicológica es como se puede rescatar la conciencia, o sea, el total de la conciencia, llegar a ese 100% de conciencia, llegar a la autorrealización íntima del ser, y de esa manera pues llegar a trascender incluso la misma muerte física. Porque la persona pues cuando llega a ese punto de la autorrealización se convierte en un ser inmortal. Entonces vamos a ampliar lo que es la muerte psicológica. Cada uno de estos defectos psicológicos tiene atrapada una pequeña porción de nuestra conciencia. Allí vemos cada una de las virtudes del alma, que al momento en que se dio la fornicación, cuando se expulsó la energía creadora sexual del cuerpo por primera vez, en el momento en que se fornicó, pues allí se empezaron, o sea, se voltearon las virtudes del alma y se transformaron en el defecto psicológico, o sea, en lo opuesto. O sea, en lugar de ser una virtud, pasó a ser un defecto psicológico. Por eso tenemos esos 7 pecados capitales: el yo de la codicia, el orgullo, la gula, la envidia, la ira, la lujuria y la pereza. Y cada uno de esos, pues, de ellos se desprenden millones y millones de defectos psicológicos. Entonces, con la muerte, por eso se dice que con la muerte se mata la muerte por una eternidad, porque en la medida en que trabajemos en nosotros mismos, liberando cada una de esas chispas hasta llegar al 100%, pues al alcanzar la autorrealización, la persona llega a transformarse en un ser inmortal. Entonces, de ir liberando de cada uno de esos defectos psicológicos la chispa de conciencia que tiene atrapada, se libera esa chispa y se va sumando al 3% que tenemos de conciencia libre e inatrapable, y allí se va sumando entonces ese 3%, pasando a 5, 10, 15, 20, hasta llegar a un 100% de conciencia. Entonces vamos a hablar de cómo se practica la muerte psicológica. Aquí vemos la representación de la Madre Divina interna en cada uno de nosotros. Esta es una, digamos que un tipo de representación de la Madre interna. La Madre interna viene siendo el amor de nuestra conciencia, o esa forma, digamos, esa parte femenina de Dios que tiene la capacidad de limpiarnos internamente. Por eso siempre que veamos la forma de la Madre Divina, la vamos a ver con lanza o con espada o con algún arma en su mano, porque ella está es para eliminar lo que es impuro dentro de nosotros. Entonces, para practicar la muerte psicológica necesitamos de la autoobservación. Entonces, allí vamos a ver que el sentido de la autoobservación, que está acá a nivel de nuestra glándula pituitaria, allí está nuestra conciencia. Ese sentido de la autoobservación nos va a permitir estar allí atentos a observarnos, porque muchas veces o siempre hemos tratado de enfocar la vida desde fuera, ver afuera qué es lo que hay que hacer, cómo hacemos para
eh, para purificarnos, cómo hacemos para llegar a alcanzar la divinidad, cómo alcanzar los mayores niveles de espiritualidad, y no se comprende que en realidad para poder alcanzar niveles de espiritualidad es hacia adentro que hay que buscar, o sea, no es observar hacia afuera. Lo que debemos observar es hacia adentro porque son nuestros propios defectos psicológicos, o sea, esas formas equivocadas de ser. Ese sentido de la autoobservación en cada uno de nosotros pues se encuentra en un estado de dormido. O sea, porque como es un sentido que no estamos acostumbrados a utilizar, pues cuando llegamos acá en el conocimiento, pues vamos a ver que podemos empezar a utilizarlo y en la medida en que vayamos utilizándolo, él se va desarrollando. O sea, en principio vamos a ver defectos psicológicos, digamos, muy grotescos, donde podemos ver una ira. Ah, bueno, veo que me ofusqué, que sentí ganas de gritar, que sentí ganas de ofender o que quise darle un golpe a alguien porque en ese momento pues me molesté. Y entonces ese defecto de la ira pues puedo observarlo y puedo observar algunos detalles como que sí quise contestarle, sí quise darle un golpe. Vemos pequeños detallitos, pero en la medida en que vamos trabajando para desarrollar este sentido de la autoobservación, vamos a ver cómo ese sentido se va agudizando y ya vamos a ver cómo la muerte psicológica se nos puede hacer algo que puede ser de instante en instante. O sea, que a cada momento estamos viendo esto es un defecto y estamos, Madre Divina, elimíname ese yo, porque esa es la petición que debemos hacer. Solo que la madre elimina es lo que uno comprende. Si uno no comprende al defecto psicológico, la madre no tiene la oportunidad de eliminarlo. Entonces, por eso el segundo paso es enjuiciarlo con la reflexión. O sea, esto que quiero hacer, que quiero gritarle a esa persona, que quiero golpearlo, que quiero ofenderlo, o estas ganas desmedidas que tengo de comerme esto, y ay, yo en realidad no tengo hambre, pero es que me quiero comer eso. Allí debe estar nuestra reflexión. O sea, ¿por qué si estoy satisfecho quiero comer? Ah, mira, es un defecto psicológico de la ira. Allí cuando uno lo comprende es un defecto, claro, es la gula. Que quiero, veía una persona que vio de manera sospechosa a mi pareja y eso me despertó los celos. Y entonces le quiero revisar el teléfono y esa persona, esa chica, eh, empiezo a pensar cosas de la chica. Ya va, o sea, ¿qué pasa aquí? ¿Esto es un defecto psicológico o es de mi ser? No, obviamente es un defecto psicológico de los celos que me está llevando a irme en contra de esa señorita o de esa señora. Lo observo en juicio a través de esa reflexión que digo, pues sí, o sea, no puede ser de mi ser algo que estoy es buscando pelear con mi pareja o discutir con mi pareja o de repente ofender a esa señora o señorita. Entonces, llego a esa comprensión ante la reflexión, lo enjuicio y digo, no, claro que es un defecto psicológico que me está llevando a tener una discusión o a llegar a calumniar incluso a esa persona. Entonces, allí al comprenderlo, sí hago la petición. Digo, esto es un defecto psicológico, debe morir, tomo esa decisión y allí le pido a esa fuerza del amor de nuestra conciencia, que es nuestra Madre Divina, elimíname este yo. Y uno hace esa petición con la convicción de que la Madre Divina nos va a limpiar de ese defecto. O sea, no quiero comportarme de esta forma, no quiero sentir de esta forma, no quiero que ese defecto psicológico esté en mí y todos los detalles que vea en torno a ese defecto psicológico, pues voy pidiéndole muerte a cada uno de esos detalles. Entonces, uno puede hacer la petición, Madre Divina, elimíname este yo, o sea, ese yo que quiere ofender de repente a la señorita, pero cuando observamos un poquito más, pues no solamente la quise ofender, sino que de repente también quise revisar el celular de mi pareja, también lo vi a él, a ver cómo la estaba mirando, a ver que si se estaban mirando el uno al otro, qué sé yo. Todos esos, cada uno de esos detalles deben ser observados, llegar a esa reflexión, o sea, esto es un defecto psicológico.
me hizo mirar a mi pareja de manera sospechosa, me hizo mirar de manera despectiva a la chica. Entonces, cada uno de esos detalles debe hacerse la petición de muerte: Madre Divina, elimíname este yo. Entonces, así con cada uno de nuestros defectos psicológicos. Y se debe llegar a comprender que un defecto psicológico puede ser eliminado, sea grande o sea pequeño. A veces llegamos a pensar, bueno, pero eso porque es una ira, eso porque es un defecto de los celos. No, una persona puede tener, bueno, y de hecho una ira puede llegar a ser un defecto psicológico pues muy grande. O sea, es una cabeza de legión de hecho. Entonces, y se puede eliminar una ira. Entonces, también de esa misma manera se puede eliminar un defecto psicológico de una persona que sea drogadicto, de una persona que sea alcohólico, de una persona que sufra de nervios, que sufra incluso de algunos detalles fuertes donde no haya dañado por lo menos su cerebro que le permita hacer la reflexión, pues los defectos psicológicos puede eliminarlos mientras tenga esa parte que le permita hacer la reflexión en su cerebro. Entonces vamos a ver esta otra parte de la conferencia, que es lo que muere y lo que no muere. Lo que muere. Lo que muere al momento en que se da la muerte del cuerpo físico, pues es primero el cuerpo físico, muere el cuerpo vital, que es un segundo cuerpo, que es lo que le da la energía a este cuerpo físico. Ese segundo cuerpo es el cuerpo vital. Y muere la personalidad. La personalidad que viene siendo esa forma que uno tiene, no, sí, que ella era una persona agradable, se comportaba de esta manera, ella era la licenciada tal, que su nombre era tal, que la mamá era que el hermano era aquel, que vivía en tal parte. Todo eso forma parte de la personalidad. Eso también muere. Tarda un poco más en desintegrarse el cuerpo vital porque, o sea, el cuerpo vital se va desintegrando en la medida que el cuerpo físico se va descomponiendo cuando la persona es enterrada. Si la persona es cremada, pues ya el cuerpo físico y el cuerpo vital allí se desintegran. Pero la personalidad tarda un poco más. La personalidad tarda un poco más porque como es un vehículo energético, y las personas, los dolientes, pues están llorando al difunto, ese llorar y sufrir y ay, que fulano, ay, que cómo voy a vivir sin él, esa energía que los dolientes están depositando en la persona fallecida, pues está yendo a esa personalidad y por eso hay momentos en que las personas dicen, ay, no, es que yo lo vi, ay, anoche me levanté y vi un celaje. Es la personalidad, o sea, sigue allí porque se le sigue dando energía. Cuando la persona baja de entregarle energía y energía al difunto, pues esa parte termina también de desintegrarse. Entonces, lo que no muere es la esencia o conciencia de cada persona, porque la esencia o conciencia es inmortal. Ella es lo único real y verdadero nuestro, jamás muere, porque es la parte de Dios en cada uno de nosotros. Entonces, la chispa no muere y los defectos psicológicos no mueren mientras no los eliminemos de manera voluntaria o no vayamos a la muerte segunda. Entonces, por eso a la hora de que muere el cuerpo físico y la persona no ha terminado las 108 existencias, pues vuelve a otra existencia, pero con su chispa divina y con todo el bagaje de defectos psicológicos que tenía en la existencia que acaba de terminar. Entonces, allí pues vamos a ver que lo único rescatable en nosotros pues es esa chispa divina. Nuestros defectos psicológicos, pues si no queremos que se eliminen de manera mecánica en la muerte segunda a través del paso por los círculos dantescos o el infierno, pues la forma consciente, la forma revolucionaria de eliminarlos, pues es a través de la muerte psicológica.
Los elementos psicológicos en los que se haya embotellada nuestra esencia o conciencia retornan de existencia en existencia y en cada una de estas se robustecen, no mueren, que era lo que les decía, esa psique es múltiple, nos va a acompañar las 108 existencias porque cada una de esas existencias lo que hace es que esos defectos psicológicos se van robusteciendo. Y esto que es nuestra envoltura seminal, pues cada vez va siendo más oscura, más oscura, más oscura. Por eso vemos que cada vez en la existencia, pues cada vez se va viendo un nivel de degeneración más alto en las personas. Generalmente se dice y no se comprende, no se reflexiona, porque cada vez vamos diciendo, no, es que esto ahora este mundo está perdido, esto no era así antes. Eso lo decían también nuestros abuelos. Y es porque cada vez cada vez nos vamos degenerando en mayor medida. Entonces, pues no se comprende que se nace para morir y se muere para nacer. ¿Y qué vamos a ver de allí? Porque en realidad, pues este es el final de la conferencia. O sea, nacemos es precisamente para llegar a trabajar con la muerte psicológica, llegar a sacar la comprensión de cada uno de esos defectos psicológicos que tienen atrapada esa chispita de conciencia en nosotros, que estando allí atrapada en el defecto, pues adquieren una sabiduría. Cuando uno hace la reflexión y comprende cómo el defecto psicológico se alimenta a través de mi energía, entonces al liberarla, haciendo la petición de muerte a la madre, Madre Divina, elimíname este defecto, allí al liberarse la chispita de conciencia, ya esa chispita tiene la sabiduría porque estuvo atrapada en el ego. O sea, ya no es la misma chispa que cuando la atraparon. O sea, cuando la chispa fue atrapada era inocente, pero una vez que estuvo allí en esa manifestación en el defecto, viendo las formas en que el defecto nos manipula para alimentarse de nuestra energía, pues allí fue adquiriendo esa sabiduría y al ser liberada, pues ya tiene conciencia, o sea, ya ahí no es esencia inocente, sino que ya es conciencia, porque ya tiene una sabiduría. Entonces, de esa manera es que la persona va adquiriendo sabiduría, adquiriendo niveles cada vez más sutiles, cada vez va ascendiendo en niveles de conciencia cada vez superiores y de esa manera se va trabajando en liberar toda nuestra conciencia y llegar a alcanzar el 100% que es la autorrealización. Entonces, por eso o se nace para morir de manera mecánica o se nace para morir a nuestros defectos psicológicos y de esa manera, pues, al morir a nuestros defectos psicológicos se muere para nacer, porque se muere pero para morir al mundo mecánico, a este mundo tridimensional mecánico y nacer al mundo del espíritu. Entonces, todos esos conceptos que se tienen de ser más espirituales si seguimos esta tendencia en esta escuela o en esta religión o en con estos maestros, pues en realidad vamos a ver que si queremos trabajar en desarrollar nuestro espíritu, pues es un trabajo que hay que hacer, que requiere de nuestro esfuerzo, es un trabajo revolucionario y activo que cada uno pues debe tomar la decisión de hacer y pues ponerse manos a la obra. Bueno, hasta acá la conferencia. Recordemos que si hay preguntas sobre esta conferencia, pues los días domingo a través de la plataforma de Google Meet, pues damos el horario de fogueo de la compañera de ese día domingo y posteriormente pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Entonces, bueno, agradeciéndoles a todos los que participen en este video, espero que les haya servido y vamos a dejarles la invitación para la próxima conferencia, que es la conferencia número 3, titulada El desdoblamiento astral. Entonces, una conferencia muy importante. Espero que todos pues puedan participar. Bueno, no me queda más que como siempre despedirme y desearles que tengan pues un feliz resto de la noche, mucha fuerza y un feliz astral. Hasta la próxima.